Primera de Reyes 17. Estamos en esta serie de vida y ministerio del profeta Elías. Este es el segundo mensaje. Hace unas semanas vimos en breve cuál era el plan de Dios para con Israel y qué es lo que estaba pasando allí en el reino del norte por los años 850 a.C., hace aproximadamente 2850 años. La terrible situación que se vivía allí. Esa época estaba marcada por un abandono de Dios, una oposición oficial desde la monarquía a la adoración a Dios, una dureza consolidada en base al silencio de Dios. ¿Cómo se malinterpretaba este silencio de Dios? No pasaba nada, cada uno andaba como quería y no pasaba nada. Y una política diseñada para introducir la adoración a Baal en Israel. Dios nos pone de frente a Elías como patrón para cada creyente, para que sepamos cómo conducirnos, así como él se condujo en los tiempos difíciles que tuvo que vivir. Dios nos revela cómo respondió y actuó en aquella ocasión. Y conocer esto nos proporcionará la luz para buscar y esperar de Él lo que necesitamos para afrontar el tiempo en el que vivimos. Hoy nos vamos a fijar en este capítulo 17, versículo 1, y vamos a destacar dos cosas. El hombre que aparece ahí y el mensaje que este hombre dirige al rey. El hombre que aparece ahí. Primeramente, vamos a leer el versículo, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Veamos el lugar de procedencia, la región. ¿A qué se dedicaba? Fíjese este hombre, su forma de vestir, su forma de vivir y cómo entra en escena y cómo sale de ella. Recordar que Juan el Bautista, que se parecía a él, fue criado en las zonas desérticas también. Iba vestido muy similar a Elías. Por otro lado, las Escrituras nos dicen de él, de Juan el Bautista, en Lucas 1:17, que él venía del espíritu y poder de Elías, como unas características notorias que tenía, una confianza, un celo, un denuedo, una resolución que en verdad eran sobresalientes. Pues bien, esto no se adquiere de un día para otro. Este celo, este denuedo, esta confianza y esta resolución no se adquiere de un día para otro. Esto nos habla de su tiempo en Galaad, en esa región, de su vida y oración, que hizo de él un hombre con estas características. Su nombre significa Jehová es mi Dios. Esto no sabemos si se lo puso su padre o se lo puso directamente Dios, como pasó con Pedro, que el Señor Jesucristo le cambió el nombre. Pero las Escrituras nos muestran que los nombres de los personajes, de las personas, nos indican algo de ellos. No es solamente el nombre, no es lo que significa, sino nos dicen algo de ellos. El nombre de Abraham, de Sara, de Cristo, de Pedro, no era simplemente para llamar a esa persona por ese nombre, sino para definir algo de ella o de lo que haría. Pues así también el profeta Elías. Nos preguntamos de este profeta, ¿de dónde salió este denuedo? Ese espíritu que él tenía, ese vigor, esa fuerza que mostraba. ¿De dónde salió? Pero junto a esta característica de hombre rudo, nos preguntamos, ¿de dónde salía esa sensibilidad que él tenía? Esa delicadeza, esa compasión,
que vemos en el capítulo 17, en ese mismo capítulo del 19 al 22, orando y suplicando por aquel niño pequeño que estaba muerto, sobre el cual se tendía para darle calor, y luchaba de esa manera para traer consuelo a aquella madre que era viuda. Pues hermanos, en su nombre puede estar la clave de todo esto. Él era quien era, pues Jehová era su Dios. Jehová era su Dios. La gracia de Dios hacía esto en él. No tener a otro como Dios, sino a Jehová. Su nombre podría indicar el secreto de su vida y la esencia de su ministerio. Él fue levantado y enviado por Dios para decir al pueblo de Israel que estaba inclinado ante Baal, que Baal no era Dios sino Jehová. Y su persona y su vida era una referencia de esto. De manera que cuando veían ellos a Elías o mencionaban su nombre, evocaba quién era el Dios de Israel. De su vida espiritual podríamos deducir algún detalle también. Era un hombre con un conocimiento profundo de la ley de Dios y vivía su contenido en su ser. La afirmación que hace en el 17.1 está en perfecta consonancia con la ley. El que cesara la lluvia, eso estaba en consonancia con la ley de Dios. Esto era lo que la ley decía para tiempos concretos como eso que se estaba viviendo. Y él vivía todo eso. En el momento difícil y negro de su vida, huyó al monte Horeb, el monte de Dios, de donde Dios dio la ley a Israel. Esta era su meditación, era su luz, su deleite. Su deleite. Él estaba como lleno del sentido de ella, de la palabra, de la ley. Notemos la diferencia, hermanos, entre conocer y citar las Escrituras. El conocer, citar las Escrituras, con el ser lleno del sentido de ella. Es como comerla. Asimilarla de tal manera que forma parte de tu vida, tu manera de pensar. Recordar el capítulo 19:10, esto produce esa afirmación de gran carga interior que dijo el profeta. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Él vivía como con un fuego encendido en su ser por la gloria de Dios y la desobediencia de Israel. Este fuego, hermano, no se enciende así de repente, de un día para otro. Este celo, este fuego encendido en el alma por esta causa, es fruto y efecto de recibir la palabra de Dios y comerla, de conocerla, pero de conocerla de tal forma que el espíritu de la palabra de Dios la hace suya. Y así el sentir de la palabra de Dios va marcando su sentir en aquel que la escucha y la recibe de esta manera. No solo la conoce, no solo es citar las Escrituras, no solo es conocer versículos bíblicos, sino que la conoce de tal manera que el que queda en línea con ella, el sentir de la palabra va marcando su sentir y se manifiesta en su conducta, en sus pensamientos, en sus palabras. La razón, la causa de por qué no pocos no sienten el celo por la gloria de Dios, no está encendido este fuego en ellos, es porque no están recibiendo la palabra de Dios. La conocen muy bien, tienen conocimiento intelectual de la palabra de Dios, citan escrituras, pero no saben nada o muy poco de su poder en ellos, porque no son llenos del sentido de ella. Por eso sus vidas manifiestan lo que hay en ellos, su conducta,
sus palabras, sus pensamientos. Poca gracia, poca piedad. La cuestión del corazón de Elías no era si se sentía bien o mal, qué decían de él, cómo se portaban con él. La cuestión era otra. La cuestión era, ¿Dios es adorado aquí o no? ¿Dios es escuchado y obedecido o no? Esa era la cuestión para Elías. Nuestras vidas están llenas muchas veces de un sentido muy diferente a esto. Si esto me gusta o no me gusta, si me siento bien o no. Y eso es un norte equivocado. Ese no debe ser nuestro norte. ¿Ardes tú por ti o por Dios? ¿Ardes tú por ti o por Dios? ¿Manifiestas celo por Dios en tu santificación personal, en la mortificación de tu pecado, tratando con tu pecado? Tu celo no debe ser en contra del pecado de los demás. Tu celo tiene que ser en tu consagración y santificación personal. Celo. En tu casa, con tu esposa e hijos, ¿qué buscas? A nivel general, ¿por qué ardes tú? ¿Por qué ardes? ¿Qué vivos deseos sientes? ¿Que en tu casa Dios sea honrado? ¿Sea escuchado y obedecido? ¿O en la iglesia? ¿Qué vivo deseo tienes con respecto a ella? Que no me gusta esto, que no me gusta lo otro, que no me gusta cómo me dicen las cosas, o que Dios sea verdaderamente adorado y obedecido aquí. ¿Qué deseas tú? Que su voz sea escuchada y temida y obedecida, que realmente se respire la unidad y la paz de la iglesia. ¿Qué estás haciendo tú para lograr la paz y la unidad en la iglesia? ¿Qué estás haciendo? Hay que conocer el contenido de las Escrituras, pero de tal manera que su intención vaya siendo la nuestra. Es así como conocía Elías las Escrituras. Él sabía lo que es crecer en gracia y conocimiento del Señor. De manera que no sabemos los detalles de la vida de Elías, su formación y maduración que vivió, pero sí tenemos unos resultados de todo esto en las Escrituras, pues este celo de Dios no sale de vivir de cualquier forma. La persona que llegue a importarle la gloria de Dios en su vida, en su familia, en la iglesia, eso no viene por razones naturales de su carácter y naturaleza, sino por conocer la palabra de Dios. Y se sabrá que conoce la palabra de Dios por cómo vive. Por cómo vive. Este es el poder y espíritu de Elías que hablan los evangelios. Y la breve afirmación que pronuncia ante el rey. Vamos a ver el mensaje. No sabemos nada de cómo llegó el profeta ante el rey. De repente se presenta, sale a la escena, capítulo 17, versículo 1. Ahí está Elías, delante del rey. No sabemos tampoco qué hacían allí en el palacio, en ese momento, cuando el profeta Elías se presenta. Solo sabemos que apareció de repente ante el rey, le dijo esta tremenda afirmación y luego desapareció de la escena. Y ya le vemos en el versículo 3, que el Señor le dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Acerquémonos primero al impacto de estas palabras en el versículo 1,
porque hace Elías la afirmación y desaparece. Y luego está donde se nos dice en el resto del capítulo, en Sarepta de Sidón, al final. Pasado 3 años, Dios lo envió otra vez al rey. Se nos dice que Acab lo había estado buscando por todos los rincones de la tierra. Miren el capítulo 18, versículo 10. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor, esto es el rey Acab, está hablando un mensajero del rey, no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y en el versículo 17... el rey lo veía como el causante de toda esta gran miseria que se cernía sobre Israel. Versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Podría haber sido de la siguiente manera, hermanos. Podían estar en un acto oficial, el rey y la reina, con sus oficiales, los principales, príncipes, y los falsos profetas, allí en el palacio. Y de repente apareció uno vestido de forma extraña, con una piel de camello, un cinturón de cuero, y dijo esta breve afirmación, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y después salió. ¿Cómo lo tratarían? ¿Estarían ellos en ese acto? Entra Elías, dice esta afirmación, se va y todos se quedan así, se echarían a reír, lo tratarían como un chalado y nadie le haría caso. Me recuerda esto a cuando llevaron al Señor, cuando estaba detenido y lo llevaron ante el rey Herodes. Ante su presencia le pusieron una túnica, seguramente le despreciaron, se rieron de él. Y ya cuando ya se cansó Herodes, lo mandó otra vez para Pilato. Así lo tratarían a Elías. Se reirían de él cuando se fue. ¿Y este chalao? ¿Y este mensaje? ¿Qué es este? Pero empezaron a pasar los meses y más meses. Y no venían las lluvias. Y cosa muy extraña, por no había ni rocío por las mañanas. Pasaba la época de las lluvias y venía la del rocío y ni una gota de agua. La situación del sustento comenzaría a agravarse. Acab se acordaba de las palabras de aquel chalado y empezó a pensar seriamente que la solución para la tremenda crisis de su reino pasaba por las palabras de aquel hombre y lo mandó a buscar por todos los reinos y las naciones. Fíjese la declaración de Elías, vive Jehová Dios de Israel. Elías al rey, ¿tú piensas que por haberle dado la espalda a Dios, que Dios ya no tiene nada que ver con Israel? ¿Tú piensas que por haberte vuelto a los ídolos, ya has quitado de en medio a Jehová Dios? ¿Que ya Israel no tiene nada que ver con Dios y que Dios no tiene nada aquí? No, ni mucho menos. Israel es de Jehová, el Dios de Israel es Jehová, ni mucho menos es Baal. Como diciendo, tengo una noticia para ti, rey Acab. Tú has tratado de echar a Dios de Israel, pero Dios no ha echado a Israel de delante de sí. Él lo rescató y le dio estas tierras y lo ha sustentado hasta aquí. A partir de aquí verás quién es el que sustenta a Israel, si Baal o Jehová su Dios. Esa palabra de vive, habían pensado que ellos habían echado a Dios de allí, que ya Dios no tenía nada más que hacer ahí, que ya Dios estaba para ellos como muerto. Además, como dijimos el día anterior, hace 2 domingos, el silencio de Dios era tomado como un permiso de Dios para hacer todo eso que estaban haciendo sin sufrir las consecuencias y que Él ya estaba como muerto. Su palabra no se cumple, no tiene vigor. Uno puede hacer como le apetece o como le parece porque no pasa nada. Dios seguirá callado. Recordar Hiel, el que reedificó Jericó. Pero no,
No solo el Dios de Israel es Jehová, sino que Él vive. No es como los ídolos, que ni ve, ni oyen, ni nada de nada. Él está vivo y está mirando y velando para que su palabra se cumpla a su tiempo. Dios tiene muchos medios para dejar claro que Él es Dios. No podemos andar de cualquier manera y pensar que Dios está ausente. Dios está velando para ver si se cumple su palabra, si se obedece. No confundamos el silencio de Dios, su paciencia y su longanimidad con la ausencia de Dios. No lo confundamos, hermanos, porque Dios tiene muchos medios. Dios tiene muchos medios. Esto es lo que pasa sobre todo con los que no temen a Dios. Confunden este proceder de Dios y lo toman como su ausencia, que Él está ajeno, que Él no ve las cosas, como que no tiene nada que ver con lo que pasa. Y lo que está ocurriendo no es otra cosa sino Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5, que están atesorando ira para el día de la ira. Pues Dios no está ausente. Jesucristo se levantará y hablará para confusión de los que confundieron este proceder de Dios. Fíjese las palabras de Elías también, ante cuya presencia estoy. Esto es una afirmación paralela de Lucas 1:19, el ángel Gabriel, quien fue enviado a Zacarías para darle la buena nueva del nacimiento de ese hijo, por quien había estado orando él y su mujer Elizabeth. Esto encierra la idea de uno que viene de Dios, ante cuya presencia estoy. Es uno que viene de Dios y viene para dar un anuncio de parte de Él. Elías no estaba ahí por su propia causa, intereses o ideas, como que ya no aguantaba más y decidió por fin venir, sino que este presentarse delante del rey fue por obedecer la voluntad de Dios. Que fue de Dios la idea de venir aquí para decirle esto que Dios quería que Acab oyese y supiese. Esto no tiene nada que ver con una idea de Elías. Es Dios. Dios quien manda a Elías que diga este mensaje a Acab. Y fíjese el mensaje, este tremendo anuncio. No habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Por mi palabra. Qué pronunciamiento más extraño, ¿verdad? No habrá rocío ni lluvia por mi palabra. En estos 3 años y medio. Tendríamos que tener ideas hidrográficas y sus periodos de lluvia de esa tierra para entender mejor el alcance de estas palabras. Pero, por ejemplo, en Deuteronomio 11, del 10 al 15, explica la gran diferencia entre Egipto y la tierra prometida. Vamos a leerlo allí un momento porque lo tenemos que entender. Mire Deuteronomio 11, para ver la diferencia entre Egipto y la tierra prometida en la cual Dios les había introducido. Deuteronomio 11, capítulo 11, versículos 10 al 15. Y les dice el Señor, la tierra a la cual entras, les dice Moisés al pueblo, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite.
Aquí explica la gran diferencia entre Egipto y la tierra prometida. La primera, Egipto, era una tierra de cultivos que se proveía para su regadío de las aguas del Nilo. Había corrientes del Nilo que inundaba todos los cultivos por especie de tajeas que se canalizaba para los huertos. En cambio, la tierra prometida, como hemos leído, presentaba otra geografía, presentaba accidentes geográficos que no permitía la canalización del agua, sino que dependía solamente de la lluvia. Los ojos de Dios velaban sobre ella y Él marcaba los periodos de la lluvia. Tanto la temprana, que era desde noviembre, y estas eran más intensas, y después la tardía, en mayo, que era la más ligera, pero muy esperada, las lluvias tardías. Así que en ese periodo se organizaban las plantaciones y cultivos para la vida de ellos y sus animales. A partir de mayo hasta noviembre no llovía, sino entraba en acción el rocío y en base a eso se hacían otras plantaciones. Notar cómo ese rocío no era cualquier cosa, no era un rocío como ahora vemos que nada. En Jueces 6, Gedeón exprimió el vellón y salía agua. O sea, era un rocío agua. Y es así como Dios distribuía su sustento para todos. Versículo 15, daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Pues bien, hermanos, el anuncio de Elías para el rey tenía en mente todo esto. Dios, que ha estado arreglando toda esta disposición de las aguas año tras año, ahora va a parar todo esto, no van a venir nubes. Y si vienen nubes, no darán lluvia. Y las condiciones atmosféricas serán tales que no dará el rocío. Elías había estado orando para que Dios detuviese todo este proceso de lluvia y rocío. Ese celo de Dios le llevaba a pedir por esto y fervientemente. Era Dios quien manejaba todo esto, hermanos. Pero el profeta dejó claro ante Acab que él tenía mucho que ver en ello, por mi palabra. ¿Por qué Elías oró por esto? ¿Esta petición de Elías es consistente con las Escrituras? ¿Es consistente? Lo hemos leído, Deuteronomio, bueno, no lo hemos llegado a leer, en el mismo capítulo donde estamos, Deuteronomio 11, miren el versículo 16 y 17. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Dios es y era el que administraba la lluvia de la tierra para que ésta fuera productiva, pero si se introducía la idolatría, Dios cerraría los cielos para que no hubiese fruto en la tierra. Y Elías, celoso por Dios, quería y pedía que Dios ejecutase su palabra para que él fuera vindicado y reconocido. Veía la nación sumida en la idolatría, percibía el silencio de Dios al respecto y era tomado por la nación como licencia para seguir en sus pecados, y por eso Elías oraba, pues en la actuación de Dios estaba la salvación del pueblo y el restablecimiento de la gloria de Dios en la tierra. Este profeta sabía el principio de Eclesiastés 8:11, y es este: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Esto era lo que Elías pedía: Señor, no calles, no calles. El profeta conocía lo que Dios había dicho en casos como estos
y por eso se dispuso a orar fervientemente para que se cumpliese la palabra de Dios. Qué ejemplo de lo que es una oración bíblica, hermanos. Qué ejemplo. Lo que es una oración bíblica. ¿Qué es la oración? Según el ejemplo que nos muestra Elías. Pues ni más ni menos que descubrir la mente de Dios por su palabra y orar fervientemente para que eso se cumpla. Eso es una oración bíblica. Pero descubrir la mente de Dios no meramente es cogerse literalmente las afirmaciones, según hicieron en una ocasión Jacobo y Juan, pretendiendo seguir el ejemplo de Elías y pedir que cayera fuego del cielo y consumiera a todos los que estaban en esa aldea. Ellos iban demasiado rápidos, no entendían la mente de Dios. Eso es lo que nos muestra Daniel 9. Daniel mira en la palabra y descubre los planes de Dios y comienza a pedir por ellos. Su oración es después de descubrir en la palabra de Dios lo que había dicho Dios, y es orar. Orar por eso. La oración no es entonces como la carta de los reyes de los niños. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Y haces una lista y pides. Ese no es el camino para orar a Dios. Orar es buscar primero en la palabra la mente de Dios, lo que Él ha mandado y prometido en su palabra para las iglesias y los hombres según el tiempo y las ocasiones, con el deseo y anhelo que eso que Dios ha dicho venga a pasar y se cumpla. Y por eso mismo orar. Esto es lo que nos permitirá ser fervientes. ¿Queremos ser fervientes en nuestras oraciones? Pidamos y busquemos eso que Dios quiere, dice y ha mandado. Ahí sí que podemos ser fervientes en oración. Orar por lo que Dios quiere. Lo que Él dice, lo que ha mandado. Ahí sí que podemos pedir fervientemente, porque es lo que Dios quiere. Lo que Él ha dicho. ¿Qué es orar? Es pedir a Dios por eso que Él ha prometido hacer y dar. Eso es orar. No podemos separar la oración del contenido y nuestras oraciones deben estar basadas en la palabra de Dios. No es nuestro sentimiento, lo que nosotros queremos. Nosotros no oramos así, o no siempre oramos así. Estaba considerando, cuando estaba con el sermón, considerando la soberbia y el orgullo de los hombres, de nuestros familiares, de mis familiares. Piensan y deciden creer que ellos no comparecerán ante el juicio de Jesucristo, que eso es solo para los cristianos, que ellos no van a comparecer porque ellos no creen en Dios, con lo cual están exentos del juicio. ¿Cómo confunden el silencio de Dios para seguir en su rebeldía obstinada? Y que no. Nuestras oraciones son que el Señor tenga misericordia de ellos. Eso está bien. El Señor tenga misericordia de ellos. Pero la misericordia de Dios pasaba por esta actuación sobre el pueblo. Que no lloviera y no diese alimentos la tierra. Esa era la misericordia de Dios. Que no lloviera durante 3 años y medio. Nuestra oración debe estar centrada en la gloria de Dios y que Él vindique su nombre. También hemos de considerar que antes de orar así, hemos estado suplicando, rogando a Dios, lamentándonos delante de Dios por el estado de los hombres. Consideren a Elías. Antes de presentarse delante del rey y pronunciar el mensaje, ¿cuánto tiempo antes habrá estado afligido de ver cómo estaba la nación entera? Viendo cómo pecaban contra Dios, contra la gloria de Dios, poniendo su confianza en un ídolo, en un trozo de piedra.
No era el Dios que lo había sacado de Egipto y le había dado esta tierra. ¿Cuánto tiempo se habrá lamentado Elías antes de presentarse delante del rey y dar este anuncio? No es orar para que Dios castigue y le venga mal a esas personas. Que Dios los castigue, que le vengan mal. No, es que Dios se glorifique en ellos y vindique su nombre, usando los medios necesarios de parte de Dios para salvación de ellos. Que Dios use lo que tenga que usar. Que Dios use lo que tenga que usar para quitarle todas las armas a aquellos que son soberbios y orgullosos y confían en sí mismos, en su justicia, en sus propiedades. Que Dios use lo que tenga que usar para humillarlos. Porque el hombre natural tiene que ser humillado por Dios, no por el hombre, no por otro hombre, sino por Dios. Que Dios lo humille. Consideren Mateo 18, la disciplina por parte de los ministros en la iglesia. Esto es un detalle también que quisiera considerar. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y solos, y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 testigos. ¿Cuánto tiempo pasa desde que vas a tu hermano a ver si te escucha, poniéndole y no te escucha? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es ya tener los 2 o 3 testigos ahí preparados? No me ha escuchado, los cojo, vamos para allá. No, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Porque el objetivo, el propósito no es humillarlo, no es humillar al hermano, a la hermana, es hacerle bien y bien a toda la iglesia. Consideren a Elías, cuánto tiempo tuvo que esperar, cuánto tiempo se afligió en su alma. Esta oración encaja en la necesidad de los tiempos que corrían. Era Baal el dios que se buscaba y adoraba, pensaban que este era el ídolo en el que daba el sustento al pueblo, y lo que pedía Elías era aclarar esto, que se dieran cuenta que Baal era un ídolo ciego, mudo y que no daba nada de nada. Nada. La oración de Elías era que supieran que solo por Dios viene el rocío y la lluvia, y por ella la tierra produce sus frutos, que Jehová es el Dios de Israel. Es asombroso cuando uno medita en semejante petición y actuación de Dios. Esto era mucha miseria, hermanos. 3 años y medio sin llover, sin la tierra producir frutos. Mucha miseria. Para mucha gente, familias, niños, cuántas tragedias se vivirían en aquella tierra. Y este hombre de Dios pedía fervientemente e insistentemente por eso. Aquí estaba la raíz del conflicto entre la adoración y obediencia al verdadero Dios o a los ídolos. Que Dios venga, según había dicho, a vindicar su nombre y salvar a su pueblo. Y esto pasaba por todas estas desgracias familiares y personales. Una muestra de ello está en 1 Reyes 17, en nuestro texto, en los versículos 25 y 26. Esta mujer viuda decía cuando fue el profeta a hablar con ella, al mandato del Señor, que le dijo, vete allí, yo he dado la orden de que una viuda te dé de comer. Y mire, del 8 al 12 lo vemos, pero miren el 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños, versículo 12, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No tenían más. Y no estaban como nosotros, que tenemos supermercados, que podemos ir si nos quedamos sin alimentos. Estaba Sarepta de Sidón, en una región
en un desierto, no sé dónde estaría. Era lo que tenían. Y por esto había pedido el profeta. 3 años y medio sin llover. ¿Cuántos como estos estarían en las últimas? En Israel. Recordar Lucas 4, 25 a 26. El Señor dijo, muchas viudas había en Israel, pero solamente una viuda extranjera fue sustentada por Dios. ¿Cuántas personas de estas se dejaron morir por el hambre? Se puede levantar grandes cuestiones en nosotros, hermanos, aún siendo creyentes. ¿Es justificada tanta calamidad por este asunto de la idolatría? ¿Está esto justificado? ¿Es correcto que el Dios del cielo haga esto? ¿Es justificable toda esta ruina y calamidad de tantas personas, ancianas y niños, por un conflicto espiritual? Aquellos que centran sus pensamientos y teología en el hombre, rápidamente dicen que no puede justificar tal cosa. Hombres como Elías que pidan esto, no buscan lo bueno y se enfadan ante un Dios así, cierran las Biblias y dicen que esto es injustificable, que no se puede justificar esto. Lo principal aquí son los derechos del hombre. El bienestar del hombre tiene que estar en el centro y primero que todo. Y a Dios hay que ponerlo más bien a disposición del hombre. Es así como estas personas están tranquilas, así quieren a Dios como supeditado al hombre. Que Dios tiene que estar supeditado al hombre, no el hombre rendido a Dios. La preocupación de estos, de los que piensan así, no es la santidad de Dios. No es la honra y el honor de Dios. Su justicia y verdad. Por esa razón están tan incómodos ante actuaciones como estas de Dios. Por lo tanto, no entenderán pasajes como esto. Lo verán como, este no es mi Dios. Este no es mi Dios. Claro que no es su Dios. Su Dios son ellos mismos. Es el hombre. No es Dios. La única forma de entender y justificar esto es cuando se ha llegado a ver la gloria de Dios como lo más importante en este mundo y que lo que realmente importa y tiene valor es promover y preservar la gloria y el honor de Dios. Es así cuando empezamos a ver los pasajes estos y los podemos llegar a entender. Que lo más importante no es el hombre, es Dios, su gloria, su honra. Esa es la teología correcta. No al hombre, sino a Dios. Esto es lo más importante de esta vida y del mundo. Que toda la creación y la existencia de los hombres tengan este fin, la gloria de Dios. Cuando se llega a pensar de esta forma es cuando entendemos la oración de Elías y la actuación de Dios. Este es el orden de los mandamientos. Primero, el amor a Dios. Básico y fundamental, objetivo principal, el amor a Dios. Luego el segundo, el amor al prójimo. El primero es la base y el fundamento. El segundo es el fruto. Si lo cambiamos, empequeñecemos a Dios y transgredimos ambos mandamientos. ¿Por qué? Porque no se puede amar al prójimo como Dios pide y quiere si no le amas a él primero. No puedes. Y realmente no amarás a tu prójimo. Te amarás a ti, no a tu prójimo. Serás un buenista. Un buenista. Y Dios no quiere buenistas. Quieren hombres y mujeres que le honren, que le obedezcan sus mandamientos. No se puede amar al prójimo como Dios pide y quiere si no le amas a él primero y no puedes amarle si no le conoces.
Por eso a los amigos que no conocen a Dios, conocer a Dios no es tener información acerca de Él. El hombre tiene su entendimiento en tinieblas, necesita iluminación espiritual para poder contemplar al Dios que se revela en las Sagradas Escrituras, pero también además es necesario una iluminación espiritual en el corazón para recibir y amar a este Dios. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Poder amar a Dios, poder deleitarte en Dios. Sin este amor se huye de Dios, porque solamente se contempla su santidad, su justicia, y como hicieron nuestros padres en Edén, se esconden de Dios. Necesitamos la iluminación en nuestros corazones para poder ver que este Dios sí es santo, es justo, pero también es un Dios bueno, un Dios bueno, un Dios que ama. Y su amor se manifiesta pasando por esto. Pasando por esto. 3 años y medio sin lluvia. Hambre. Necesidad. Para salvación de los hombres. Consideren a Jonás. Jonás, su terquedad, necedad, su rebeldía contra Dios, ¿cuándo realmente clamó a Dios? Cuando estaba en el mar se estaba ahogando. Consideren el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus mandamientos. Consideren a David, en su pecado ocultándolo, cómo ocultaba su pecado, pero cómo era como un fuego en sus huesos. Eso lo provocaba a Dios, su conciencia. Pero eso fue bueno, él dice que eso era bueno, cuando eso le llevó a confesar su pecado y humillarse ante Dios. Son muestras del amor de Dios, para que no nos quedemos en nuestros pecados, en la dureza de nuestro corazón. Qué necesidad para aquellos que no conocen a Dios, que no solamente se queden con un entendimiento de la Biblia, citar algunas escrituras, tener un conocimiento intelectual, iluminación espiritual, poder conocer a este Dios, poder amarle y deleitarte en Él, deleitarte. Por esa razón Jesucristo vino a este mundo. Él glorificó a su Dios y Padre y lo hizo a través del sufrimiento, la muerte de sí mismo, para que los hombres y mujeres conocieran al único, vivo y verdadero Dios, y así puedan adorarle y glorificarle como Él quiere. Es por Jesucristo y solo por Él que podemos adorar, glorificar y conocer y amar a este Dios, a nuestro Creador, solamente por Jesucristo. Algunas aplicaciones breves. Elías era el hombre que respondía a la necesidad de aquella difícil época de decaimiento e indiferencia espiritual que atravesaba toda la nación de Israel, del norte. Pues es en esta línea que los hombres y las mujeres responderán a las necesidades de estos tiempos, cuyos vivos deseos en sus casas no será que los hijos tengan un buen trabajo, una buena posición social y cosas como estas, sino que Dios sea honrado, obedecido y amado por ellos. Este será el vivo deseo de estos padres, si son piadosos. Que en la iglesia su vivo deseo y celo no sea si me gusta o no me gusta esto, si me tratan bien o no, sino si Dios es obedecido y adorado aquí, verdaderamente. Si Dios se complace en esta iglesia, o de esta iglesia. El cultivar un vivo deseo de Dios pone los intereses de Dios antes y por encima de los nuestros. Antes de los nuestros. Y así en nuestra vida. Este era el espíritu y poder de Elías que nos hablan los evangelios. El poder crucificar sus pasiones, sus deseos e intereses particulares. Ver que lo más importante es Dios, no yo, que es su gloria, no la mía,
que es su verdad la que tiene que prevalecer, lo que Él dice y quiere, no mi voluntad, no tu voluntad. Este era el espíritu de Elías. Humillarnos como Él se humilló ante la verdad de Dios, que no sean nuestras ideas, sino su voluntad que ha revelado en su palabra, la que cuente en nuestras vidas. Su voluntad. Estos hombres y mujeres serán la respuesta de Dios para este tiempo, así como lo fue Elías para su generación. Pero esto no pasa de repente, hermanos. Tenemos que ir por el mismo camino de fe de Elías para llegar a ver y vivir así, crecer en conocimiento y en gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que el conocimiento que tengamos de las Escrituras no sea como información para nuestra mente, sino que eso llegue a ser nuestro sentir, que marque nuestro sentir, que marque nuestra conducta, que marque nuestra vida. Que eso que conoces de la verdad de Dios, sea mucho o poco, que lo conozca de tal manera que este sea tu sentir. Sea mucho o poco, pero que sea tu sentir. Que lo conozca de tal manera que eso encienda dentro de ti una llama por esa verdad de Dios. Y que lo que conoces de Él se manifieste en tu conducta y te haga decir: Señor, veo muchas dificultades en mi vida, en mi casa, en la iglesia, pero siento un vivo celo para que tú seas adorado, honrado, obedecido y amado en mi vida, en mi casa y en la iglesia. Que el Señor nos ayude, hermanos, que podamos ver la importancia de todas estas cosas y retengamos estas cosas y las apliquemos para nuestra vida. Estas son implicaciones. Ahora las aplicaciones, ustedes, para su vida personal, igual que yo para la mía. Que el Señor nos ayude. Padre, queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana. Te rogamos, Señor, que podamos tomar de lo que hemos considerado para nuestra vida personal, cada uno aquí, y que podamos ver la importancia, Señor, que no somos nosotros, que eres tú, que es tu gloria, tu honra, que tu nombre sea vindicado. Enséñanos a orar bíblicamente, enséñanos a apartarnos en lo secreto contigo para derramar nuestra alma por ti, delante de ti, Señor, y poder orar teniendo tu mente para el bien de las almas de los hombres. Señor, tú obrarás conforme a tu voluntad soberana, como has hecho a lo largo de la historia de la Iglesia y los ejemplos que vemos en tu palabra y también en los tratos personales con cada uno. Sabemos que tú tratas a cada uno conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos en los cuales vivimos, que podamos sacar enseñanza y ejemplo de cómo conducirnos en nuestra generación, vindicando tu nombre, honrándote. Danos ese celo, Señor, ese vivo deseo de que tú seas obedecido, honrado y amado por todos nosotros. Perdona nuestras faltas también, Señor, nuestra frialdad, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de amor, los moldes de nuestra vida en nuestra mente, argumentos, nuestras ideas erradas acerca de los hombres, acerca de tu persona, tu carácter. Ayúdanos, Señor, que seamos transformados por medio de tu verdad. Tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.